Recording in progress. Buenas tardes. Hoy, 18 de agosto de 2022, vamos a iniciar la explicación del tema relativo a los vicios en los elementos del contrato. Cuando hacemos referencia en los vicios de los elementos del contrato, se recuerdan que hablamos de dos categorías. En ese sentido, la primera categoría son los vicios del consentimiento y el segundo rubro, los vicios del objeto. Si ya conocemos y estudiamos cuáles son los requisitos del objeto, se nos va a facilitar analizar los tres vicios del objeto. Pero como es aconsejable, vamos a hacer un breve resumen de lo que trabajamos la clase anterior. Para ello, invitamos a Natalia Guerra para que conecte su cámara y su micrófono. Natalia Guerra. Bueno, no está Natalia. ¿Sí? Aquí está, licenciado. Mire, usted sí tiene problema con ese su apellido. Por guerra. Tan feo ese apellido. Horrible. Ya me comprendió por qué se lo digo, ¿verdad? Sí, licenciado. Tenemos el mismo apellido. Le voy a hacer un comentario en una oportunidad. Cuando yo fui a tramitar mi visa a la Embajada de Estados Unidos, los que califican la visa tienen una formación muy sólida en diversos temas, ¿verdad? Y me dijo, claro que usted se le hemos otorgado genéricamente, me dijo, y siempre no hay problema, pero si nosotros fuéramos al origen y análisis de su nombre, nunca se la daríamos. Entonces le dije, ¿por qué? Me dice, Vladimir, origen ruso. Osman, de los terroristas árabes. Aguilar, del País Vasco, de ETA. Y Guerra, de Guerra, conjugado en el análisis. Entonces, hoy que vi su apellido, precisamente me recordé de eso. Ofelia, buenas tardes, bienvenida. Bueno, Natalia, ¿y por qué no ha participado antes, hasta hoy? Pues me da pena, licenciado. No, en estos procesos se tiene que dejar la pena en la puerta de su habitación o donde esté ubicada. Ya cuando termine la clase recoge la pena, pero usted va a entrar porque va a ser una futura abogada y tiene que ir rompiendo esos vínculos. ¿Y cómo se logra, Natalia? Haciéndolo, practicando, hablando con argumentos, con lectura. Un abogado tiene que desarrollar dentro de muchas competencias esa oralidad, una argumentación, pero hay muchos que termina el semestre y es un pecado capital que ni siquiera les escuché la voz. Entonces es una meta que nos debemos de poner. Invito a todos los que no han hablado y participado a que lo hagan. Hay un buen porcentaje porque no es aconsejable ser un sujeto pasivo en este proceso. Tenemos que ser sujetos activos en el aprendizaje. Este es un tema de doble vía. Bueno, un resumen, Natalia, de lo que trabajamos en las dos sesiones anteriores. Es Solo decir, alcanzo mis apuntes. Ahorita voy, licenciado. todo es válido. Se puede auxiliar de todo lo que necesite. Un resumen de unos 3 minutos en cuanto a los elementos de validez o requisitos esenciales del negocio jurídico. Esto comprende las últimas dos clases que trabajamos. Puede tener todo su material a la mano. Conectemos el micrófono, Natalia. Ay, perdón. La última clase fue el objeto del contrato, ¿verdad, licenciado? Sí, pero para comenzar en orden del resumen debe comenzar por la penúltima. Ok. Porque es un resumen que le estoy pidiendo de dos clases, ¿verdad? Muy puntual, una breve síntesis.
Los elementos esenciales Correcto. del contrato. Yo en mis apuntes tomé que no hay contrato si no se cumplen los requisitos regulados en el artículo 1251 Muy bien. y que los elementos esenciales o fundamentales del contrato son aquellos que son indispensables para su validez y la eficacia del contrato. Perfecto. Em, que entre ellos están los elementos del contrato, están los esenciales o fundamentales, los naturales y los accidentales. Muy Los bien. naturales son todos aquellos que se integran en cada tipo de contrato y que se imponen por el legislador a falta de una disposición en contra de las partes. Perfecto. Los accidentales son aquellos que por la voluntad de las partes pueden acompañar a un determinado contrato pese a que su presencia no es esencial conforme al artículo 1251. También tomé apuntes de la capacidad del contrato que usted dio los artículos 8, 1254, 1383 y el 1255 del Código Civil. Pero, ¿en qué consiste la capacidad contractual, Natalia? Eh, por lo que yo tengo entendido, la capacidad contractual consiste en que ambas partes eh, estén de acuerdo con lo pactado en el contrato. No, ese es el consentimiento. Ah, ya. La capacidad es la capacidad de ejercicio de la Contraer un voto. Permítame que Jessica Marroquín nos está aquí estropeando la... Permítame un segundo, vamos a silenciar a varios. Ya, Natalia. eh, Estudiamos en el artículo 8 las dos tipos de capacidades, pero le voy a recordar, la capacidad contractual es una aptitud para poder participar en la celebración de un contrato. Es tener las facultades a título personal. Por eso señalé que el menor y el incapaz tienen que cumplir con ciertos requisitos especiales para que los representen en la celebración de contratos, por no tener una capacidad contractual plena. Vamos bien, sigamos después de la capacidad contractual, estamos en el consentimiento. sí, que la capacidad contractual se divide en la capacidad de goce, que es la que tienen todas las personas, y la capacidad de ejercicio, que es la que se requiere para actuar o vincularse en el ámbito contractual. Y que la aptitud de una persona para compadecer en el contrato. Muy bien. Que obliga a determinados atributos de compadecer o celebrar un contrato. Y también tomé apunte del artículo 1254, donde se establece la presunción de la capacidad contractual, donde toda persona capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, excepto aquellas que la ley determine incapaces. Muy bien, vamos estupendamente. Ahora el consentimiento. El consentimiento en general. Eh, ahorita voy. A que el consentimiento es el común acuerdo de Muy las bien. partes sobre la celebración de un contrato y que contiene una reglamentación y se proyecta sobre todos los elementos que lo integran. Y puse de referencia los artículos que usted citó, el 1518 y el 1541 del Código Civil. Perfecto, sigamos. Ahora nos toca la última clase. Ok, Le voy a recordar el objeto, del la contrato. forma. Y también expliqué que la causa no era un requisito esencial, pero sí de una definición de lo que es la causa. Que el objeto del contrato es aquella realidad material o jurídica sobre la que él mismo recae. Esto se refiere a las relaciones jurídicas que el contrato constituye o afecta. Que esto se encuentra regulado igual en el artículo 1251 del Código Civil. Y también usted nos habló del artículo 1538, donde lo analizamos por partes, donde explicó que lo que dice el artículo, que no solo las cosas existen
no solo las cosas que existen pueden ser objeto de contrato, y yo puse de lo que entendí que la compraventa, puse un ejemplo de Una compraventa de compraventa futura ajá, exacto, y usted dio el ejemplo de un apartamento, o de una cosecha. ajá, que todavía es una cosa El apartamento futura, no existe como tal en este ajá, momento, ¿va? sino que es solo el Usted terreno. fue sobre planos, ¿verdad? Ujú, Es decir, hay un inmueble, hay un proceso, un desarrollo, hay planos, ya tienen la licencia de construcción, pero no han construido absolutamente nada. Entonces, según los planos, usted va a adquirir un apartamento debidamente identificado y se establece el plazo, pero es un hecho futuro, una obligación de hacer, que este caso es de construir. ujú, Entonces se llama promesa de compraventa. ya. Sigamos. También hizo, como fue por partes en ese artículo, en la segunda parte del artículo 1538 habló que la cantidad puede ser incierta. Y yo puse ahí que si se presenta el caso que no se estableció con exactitud, pero hay reglas para establecerlas. Entonces usted también dio el ejemplo de los quintales de café, si no estoy mal, Sí, sí, que sí. no se establece la cantidad, pero uno ya sabe cuánto tiene cada quintal, por decir así, no me acuerdo muy O bien. que le diga, yo le voy a vender un camión de café, ¿va? Entonces ya Ajá, tenemos que saber cuántos quintales caben en esa. Y qué tipo de camión, porque no todos los camiones tienen el mismo diámetro. sí, exacto. Y también de la tercera parte del mismo artículo, donde dice que los hechos deben ser posibles. Em, y aquí yo puse que el objeto es sobre lo que se representa el consentimiento, sobre lo que se perfecciona el contrato. Perfecto. Esa parte tal vez me costó entenderla un poco, licenciado, no sé si podría ampliármela. Claro, solo voy a retroceder un minuto. Cuando Ujú, hablamos de la capacidad contractual, no mencionamos la prohibición para contratar. Y ahí citamos ejemplos. Se recuerda que la última vez desglosamos cada uno de los elementos del 1793 y ujú. citamos ejemplos también la prohibición entre cónyuges. Para Sí, agregar a lo que usted ya explicó, pero la felicito porque observo que usted pone mucha atención en la clase, hace sus resúmenes y sí, va haciendo sus licenciado. mapas. Asumo que hace mapas conceptuales, ¿verdad? A mano o Pues la verdad no me guío por mapas conceptuales, sino que por resúmenes. sí, tomo resúmenes. Nos puede enseñar su cuaderno porque yo veo que está muy completo lo que tiene ahí. Lo puede poner así en la pantalla. Ah, ok, licenciado. Quiero ver si usa colores, etcétera. Ah, qué bien. Usted tiene buena letra. Si usted viera mi letra tan fea. Y se entiende. Quiero para ver otra hoja porque esas flechitas, esas gráficas ayudan mucho. Y igual hay que hacer en el código las anotaciones, las referencias que yo voy dictando. Ah, pues ahí lo tengo todo rayado, licenciado. ¿Nos puede enseñar otra hoja, Natalia? Ah, sí, con De gusto, sus... licenciado, ahorita voy. Y eso de las hojas tiene la ventaja que puede sacarlas, cambiarlas, ¿verdad? No es un Sí, cuaderno fijo. aquí tengo. Excelente esas flechitas que tiene ahí. Ahorita, no la quite, no la quite. Estamos viéndolo y sí se lee muy claro. Elemento, cuando usted dice el requisito de objeto del contrato, posible, ilícito, determinado, es importante porque cuando miremos los vicios del objeto, vamos a explicar cuándo es ilícito, cuándo es imposible y cuándo es indeterminado. Si usted observa la presentación que publiqué hoy, hay una diapositiva destinada a esos vicios del objeto. Sí, No sé eso si ya vio estaba. la presentación que publiqué hoy. Sí, eso estaba revisando, licenciado, también con el libro me guío bastante para poder extenderme en mis resúmenes. No sé si vio la coherencia de la presentación con el texto, que lleva el Mm, mismo orden. sí, que el mismo orden que el libro. Sí, la Ajá, diapositiva. sí, Y sí, cuando sí. yo explico la clase, mantengo ese orden. Sí, O sea, también de eso me he no hay dado cuenta. pierde, van los tres elementos. Ujú, Van los tres elementos, porque todo los va preceptos del conectado. código no es un hilo conductor y los tres son importantes. Si no escucho la clase, no logro aclarar dudas y explicaciones. Si no leo la dogmática, no logro entender la definición de las figuras. Y si no leo las diapositivas, no entiendo ese marco normativo. O sea, Ujú, va integrado.
Pero esas copias que usted tiene, que usted construye, son fundamentales. Entonces, para el examen, que por cierto es el 30 de agosto, en las presentaciones que hice hoy, las explico los vicios en los elementos del contrato, tanto el consentimiento como el objeto, lo voy a explicar en 3 sesiones de clase. Hoy 18, martes y jueves. Y si analizan, todo está planificado. Esas 3 sesiones de clase, hasta el próximo jueves, que terminamos los vicios en los elementos del contrato, es el último contenido a evaluar. Expreso en otros términos. Si alguien dice, mire cuál es el contenido a evaluar, lo que vimos el primer día de clases hasta el día jueves. Que obviamente hay que estudiar el texto, hay que estudiar exposición de motivos, código civil, sus resúmenes y las diapositivas y haber participado en clases. Yo en este programa le dije el primer día que tengo una verificación de la asistencia y hay personas que no han asistido a una sola clase. Y aquí tengo los nombres ya grabados y voy a establecer si van a intentar examinarse, porque no haber asistido a ninguna clase no se tiene ningún elemento cognoscitivo. Tanto así tengo que como sé quiénes son regulares, hasta puedo determinar quién entra primero, segundo, tercero, hasta ese elemento. Como por ejemplo usted que no fue mi alumna y que es primera vez que participa. Sí. ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, no, soy primera vez con usted recibiendo este curso, licenciado. ¿Cómo se ha sentido? Pues la verdad que he aprendido más de lo que aprendí el semestre pasado. La verdad que sí me ha puesto a estudiar pensar bastante, ajá. y a trabajar. Exacto, con todas las tareas que ha dejado, he logrado comprender muchísimo más de lo que aprendí el semestre pasado. ¿Y qué sucede si de las tareas viene alguna pregunta en el examen? Va a decir, quien no hizo la tarea va a decir, mejor le hubiera trabajado, aquí está la pregunta. Sí. Y nunca, subrayo esto, nunca hago una pregunta de un tema que yo no he explicado. Nunca. Todo lo que discutimos. Entonces las tareas sirven para fijar aprendizaje y preparar, pero eso no se puede trabajar 3 días antes de la evaluación. No, Entonces ya. en este momento ya anuncié que el contenido es hasta el día jueves, va a ser en el horario planificado, 30, el día martes, y deben conectar su cámara. Eso lo he reiterado muchísimo. Es un requisito fundamental. Quien no conecte su cámara no le va a ser admitido su evaluación. Es un requisito para poder participar. Y hasta ese momento es que yo no tengo la cámara. Si he venido cada sesión de clase repitiendo que la tienen que tener habilitada. O sea, ustedes van a estar con su cámara abierta y trabajando en su evaluación. Entonces yo voy a ir viendo, especialmente los que no han participado en clases, se les va a poner una especial atención, ¿verdad? Y a los buenos estudiantes como usted, que han hecho trabajo, etcétera, también contribuye para bien. Ay, eso espero, licenciado, porque... Claro, que va a ir bien, sí, así como está trabajando usted, el resultado es positivo, pero no es resultado de la suerte, es resultado del trabajo. Aquí no existe la suerte, existe una relación de causa y efecto. Causa es si yo me preparo, el efecto es un buen resultado. Aquel alumno que dice, mire, profesor, ¿cómo me fue? Te digo, usted es el mejor que sabe cómo le fue, no sabe su desempeño. Y aquí no es de preguntas de criterio, es que él pensará otro, yo no sé cuál es su criterio. No, es una interpretación de la ley. Y la interpretación no es antojadiza, no es que si yo quise o no quise. Aquí hablar de elementos esenciales del negocio jurídico, Natalia, a la hora del examen, ¿será que es válido decir, según mi punto de vista, solo es uno? Por ejemplo, manifestar es el consentimiento contractual. ¿Qué opina Natalia? Que en el examen dijeron, desde mi punto de vista, si la pregunta fuera, indique los elementos esenciales del negocio jurídico, escribirlos. Ahora, si mi pregunta dice, explique, eso es diferente. Ustedes tienen que leer la pregunta con detenimiento. Por ejemplo, si hago una pregunta, señale las diferencias entre capacidad contractual y prohibición, no van a definir qué es la capacidad contractual, ni van a definir la prohibición para contratar. Cuando señalo diferencias, se van a concretar a diferencias. Si señalo, explique con sus propios términos, es cómo interpretan una figura, no es copiar lo que está en Google o copiarlo del libro, copiar y pegar, porque eso lo detecto yo inmediatamente. Y ahí ustedes no están aportando
su aprendizaje, están copiando y pegando de una forma irreflexiva. Puede ser que yo le diga, ponga dos ejemplos de hecho jurídico. No estoy pidiendo definición, ejemplos. Señala las diferencias entre hecho y acto jurídico, diferencias, no conceptos. Entonces los invito a que lean despacio las preguntas, administren su tiempo, van a tener 45 minutos, tienen que tenerlo bien claro y la cámara conectada. Entonces ustedes van a saber que yo los estoy observando en su examen. Hasta es oportuno que hicieran ejercicios previos como práctica. Así como usted que tiene todos sus resúmenes, sus mapas conceptuales, le va a ir muy bien. Gracias. Porque tiene que ser lo que le falta a estas sesiones, pero usted ha trabajado periódicamente. No va a improvisar y los entiende, los interpreta y lo ha explicado muy bien. Igual va a ser con esta parte final que le queda de los vicios elementales. ¿Qué duda tiene, Natalia? Pues me quedó duda, licenciado, ahorita. En la última parte donde usted mencionó los documentos públicos y los documentos privados del tema del objeto del contrato. Muy bien. Aparte que usted ya tiene ahí, no sé si ya lo vio, cómo lo explico, ¿verdad? En el libro. Sí, ahí le recomiendo a que lea esa parte de documentos públicos, documentos privados. Hay un apartado, pero se lo voy a explicar. Los documentos, aquí el enfoque es un curso que ustedes no han llevado, que lo van a trabajar en derecho procesal. Yo lo único que me interesa es que ustedes aprendan a diferenciar qué es un documento privado y un documento público. El documento privado puede ser un contrato celebrado en un simple documento, sin intervención de un notario. Ese es un simple documento. Ustedes compró 10 quintales de azúcar y faccionaron en una hoja. Ese es un documento privado. A diferencia del documento público que es autorizado por notario o por un funcionario público, cumpliendo las formalidades que la ley establece. Se recuerda que en esos casos la forma es un requisito esencial del negocio jurídico. Y en el ámbito procesal, en el ámbito práctico, ¿qué importancia tiene diferenciar un documento privado o público? Hay una figura en derecho procesal civil mercantil que se llama valorar la prueba. Valorar la prueba es así, el juez a través del trámite del proceso le va a asignar un valor probatorio a la prueba. Básicamente, en el código, ustedes lo van a estudiar más adelante, no lo voy a preguntar en el examen, hay una sana crítica razonada. El juez valora una prueba, como por ejemplo los testigos, de acuerdo a su experiencia, a sus vivencias propias, a la psicología. La sana crítica es razonar, explicar desde los principios de la lógica jurídica y un sentido común. Mientras que el documento público no. Si ese documento público no ha sido atacado o redarguido de nulidad, goza de una plena prueba. ¿Y qué es la plena prueba? Un valor total. Goza de plenitud. Esa carga demostrativa del instrumento público, del documento público, cumple con la carga demostrativa y el juez le otorga un valor de prueba legal, donde ya no entra el criterio del juez como entra en la sana crítica, que ahí el legislador le dice: oiga, señor juez, usted no se puede salir de este marco valoratorio. Y el marco valoratorio es la prueba legal o la prueba tasada. Y entonces cuando elabore su sentencia, él va a tener una plataforma fáctica, jurídica y probatoria. Y en la plataforma probatoria, el juez redacta ese razonamiento de la sentencia, que hay un proceso de formación de la decisión judicial con todas las etapas, pero la carga de la prueba, que es a favor, quien afirma debe probar, el juez en el diligenciamiento al finalizar va a valorarla y le va a asignar el valor que le corresponde a cada medio de prueba. ¿Cómo? Razonando, argumentando en la sentencia. Y la prueba es fundamental para poder resolver el conflicto sometido a la competencia de las partes. Es un tema de valoración de la prueba. Gracias. Todo surgió por los contratos solemnes y formales, ¿verdad? Uh-huh. Que en este caso son documentos públicos. Esa fue la reflexión. ¿Algo más? Sí, una preguntita más, licenciado. Usted mencionó el artículo 1251 y ahí nos dijo que apuntáramos que la forma en los casos solemnes y formales. Correcto. Pero, y también es un requisito esencial.
Exacto. A eso. La conclusión es, la forma no siempre es un elemento esencial. La regla es libertad de forma. La excepción es que en los contratos solemnes y formales, la forma es un requisito esencial del negocio jurídico. Una sumatoria a los tres elementos del 1200. Gracias, licenciado. Entonces ahí estaríamos. Bueno, gracias por su participación, Natalia. Gracias, doctor. Ya di las instrucciones amplias del examen. ¿Alguna duda? Cualquiera que quiera participar en cuanto al examen, preguntas. Ya expliqué el contenido, la duración, conexión de la cámara, etcétera. Pero si alguien quiere preguntar algo del examen, este es el momento. 30 de agosto. 3 sesiones de clase hasta el día jueves, comprende el examen, pregunta abierta de razonamiento. ¿Alguna Licenciado, buenas pregunta? tardes. Adelante. ¿Cuántas preguntas dijo? 30, ¿verdad? No, 15. No dije 15. preguntas. 15 de 2 puntos cada una. Está bien, sí, para organizar bien los tiempos, como dijo usted. Pero a Josué, si quieres, te puedo hacer un examen especial de 50 preguntas para tu persona y dejamos a los demás 15. No, está bien así, licenciado. Aquí hay autonomía de la voluntad. Si me dice yo quiero 50, con mucho gusto. O mejor 60, le ponemos 0.5 a cada pregunta. Con 15 me conformo, licenciado. Nunca he tenido un examen con usted, entonces con 15 me conformo. Pero si estudias, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser positivo. Por supuesto, por supuesto. ¿No hay ninguna duda en cuanto al examen? No, licenciado, así está claro todo. Contenido, fecha, tiempo, cámara, todo. Todo está bien, licenciado. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Repito, para quienes ingresaron tarde, el contenido de hoy, martes y jueves, es parte del primer examen parcial. Si hay clases entre los exámenes parciales. El título, Vicios en los elementos del contrato, que va a ser explicado en estas 3 sesiones de clase por su complejidad y es bastante extenso. Hoy iniciamos. Desde el epígrafe que ustedes observan en las diapositivas que les presenté hoy, que ya fueron publicadas en Classroom, que comprenden estas 3 sesiones, ustedes desde el momento tienen que analizar, porque en el programa de estudios y en la práctica solo se estudia los vicios en la declaración de voluntad o vicios en el consentimiento, porque cuando explicamos los requisitos esenciales del consentimiento, enuncié de una forma categórica que no es cualquier consentimiento, es un consentimiento libre, consciente y espontáneo. Esto es libre de vicios, sin vicios. Entonces, cuando vamos a estudiar estos vicios, en el contrato no solo vamos a analizar los vicios en ese consentimiento, ese es el primer bloque, y hay un bloque menor que son los vicios en los elementos del objeto del contrato. Conclusión, vicios de consentimiento y vicios del objeto. Evidentemente nos presentan mayor dificultad y más trabajo o más normativa los vicios en la declaración de voluntad o vicios del consentimiento. Primero, estoy en el título explicando el epígrafe, vicios. Vicios. La primera pregunta que nos tenemos que formular es, en materia contractual, cuando hablamos de vicios en los elementos del contrato, esa palabra de vicio, ¿a qué término se equipara? Para tener claro, el término vicio se refiere a una irregularidad. Ya cuando expliquemos la simulación, el dolo, el error, esa violencia moral, esa violencia absoluta, todas esas figuras son vicios, pero por vicio, de una forma general, interpretamos como una irregularidad. En el proceso de formación, Adam también escribe, es correcto. Ahorita voy a dar los sinónimos de vicio. En ese proceso de formación, ¿se recuerdan que el proceso de formación del contrato, en la emisión del consentimiento, hay una aceptación de la oferta? En ese proceso formativo,
puede generarse algunas enfermedades del contrato. Y esas enfermedades se llaman irregularidades del contrato. Adán utilizó otro término que yo señalo en la doctrina, que es perfectamente admisible, se llama anomalías contractuales, que las voy a estudiar y explicar individualmente, separando en los vicios del consentimiento y separándolas en el vicio del objeto. Pero en este momento, mi objetivo es que entendamos que el vicio es una irregularidad en la formación del contrato. Es una anomalía contractual. Y esa anomalía contractual, ¿en qué consiste? Es una patología del contrato. Y cuando hablamos de la patología del negocio jurídico, el maestro Castanto Beñas nos separa en dos categorías: los vicios de la formación del consentimiento, error, violencia, intimidación y dolo. Y la segunda, los vicios de la declaración o el consentimiento, el error obstativo, reserva mental y la declaración de voluntad viciada. Insisto, cada uno de estos vicios, de estas irregularidades, de estas anomalías, vamos a estudiar separadamente su definición, sus caracteres, ejemplos y su regulación. Por supuesto, tenemos que integrar doctrina con la normativa, porque los códigos no tienen por finalidad regular, definir, conceptualizar. Eso es una obligación que nos compete a los doctrinarios, explicar, interpretar el derecho y trasladarlos a los juristas o a los que están en proceso de formación jurídica. Ese sistema yo quiero que quede bien claro que es un vicio. Si en el examen les pregunto qué es un vicio, pueden decir ustedes es una anomalía, una irregularidad que provocan la patología. Cuando hablamos de patología en el aspecto físico, ¿cómo lo relacionamos? Alguna enfermedad. Pueden ser por materia de salud hasta por sistemas de salud mental. Hay patologías mentales también que se estudian incluso desde la perspectiva de la criminalística en el derecho penal. Así que vamos a iniciar con la primera categoría. En el texto hay un párrafo muy importante en la 279. Natalia, ya que tiene el libro a la mano, nos hace favor de leerlo, Natalia Guerra. Y lo voy a explicar posteriormente de esa lectura. Hoy, licenciado. Nos lo lee despacio. Página 279, tercer párrafo. Dice, los vicios de la voluntad en general pueden ser agrupados de dos maneras. Uno, que comportan la supresión de la libertad de actuar en la persona que ¿Será que era uno en singular, Natalia? Unos que comportan la supresión de libertad de actuar en la persona que realiza la declaración de voluntad, como la violencia y la intimidación, y aquellos otros que comportan una inexactitud en las circunstancias que conducen a la formación de la declaración de voluntad, como el error, dolo o en la infracción de la buena fe negocial. Bueno, ubiquémonos, Natalia, pensemos que en este momento estamos haciendo la tarea que nos dejó el profesor. Y de una vez vamos a hacer la tarea, pero la asigno aquí para que todos la noten. Según este párrafo, debes de separar esas dos categorías. Separarlas quiere decir anotarlas en el numeral 1, estas con estos ejemplos. Numeral 2, esta figura con estos ejemplos. Esa es la tarea. Pero vamos a tener la ventaja que con usted la vamos a hacer para que nos escuchen los compañeros. Entonces, imagínense, hasta hacerle la tarea. Si viene el examen no responderla bien, eso ya es demasiado. ¿Sí está clara la tarea? Pues un poquito, licenciado. O sea, separar de este... Primero, el párrafo es nuestra guía. Pero ya vi que hasta en la lectura tuvo usted alguna dificultad ahí. Entonces, mi función es separemos esos vicios de la voluntad, porque están agrupados, dice, de dos maneras, pero lo que yo quiero es que usted me los agrupe en dos bloques diferentes, separándolos.
Es dos categorías. Esto es una dicotomía, pero ya vi que al leerlo lo leyó de corrido. Entonces yo no advertí en su lectura una separación de sus grupos. Y aquí en ese párrafo, pues para futura edición, este autor se está pensando que es más aconsejable decirle agrupados 2 puntos, numeral 1, punto y aparte, numeral 2. Eso lo voy a hacer para futura edición. No, es que la verdad, licenciado, está algo nervioso, lo siento. No, pero ahorita ya está tranquila. Vamos pues. Ya me expliqué qué es lo que necesito, que ese párrafo, como yo señalo 2 grupos, que usted me diga cuál es el 1 y cuál es el 2, pero ir en orden. Es como que usted escribiera en su hoja ahorita, si quiere lo escribe, numeral 1. Lo escribe y después no lo lee. Okay. Pero tome como base el párrafo. Ponga número 1 o primero, como usted quiera. Ya. Y copia ahí. Si quiere lo escribe mejor, para que después solo lo lea. Es más fácil escribirlo y después leerlo. Aquí sería como... Pero no es mejor que haga los 2. Bueno. Escriba. Termina el 1, punto y aparte, y vamos al 2. A la segunda categoría. Entonces, lo principal sería que los vicios... No, principal no. Agrupó 2 categorías. No quiero que me quite lo secundario, lo principal. No, esos son otros análisis. Aquí todo es importante. En pocas palabras, todo es principal. Lo que yo quiero es sistematizar, ordenar, categorizar, separar esa dicotomía. ¿Me explico, Natalia? Es que no le comprendí mucho, licenciado, por lo que yo vi del párrafo, es que de los puntos que usted dijo, el primer punto sería que la declaración de voluntad es como la violencia, la intimidación y aquellos otros que comportan una inexactitud en las circunstancias, ¿no? No, ahí está leyendo mal el párrafo. Está más confundida. Vamos a ver cómo se lo explico, Natalia. Voy a buscar otras palabras. Pero sí necesito que me ponga atención. Hay un párrafo donde ya lo leyó usted. Si quiere, lo vuelve a leer. Después de leerlo, necesito que en su hoja me escriba las 2 categorías que hay en cuanto a los vicios de la voluntad. Ahí está haciendo Mildred López el ejercicio, ella lo hizo. Bueno, Mildred, ¿por qué no participe y conecta la cámara también y ayudamos a Natalia? Las cámaras pueden estar conectadas de ambas. Va, Mildred ya está con la cámara. Le repito la pregunta, Mildred, de lo que se le he explicado a Natalia, pero no he logrado utilizar didácticamente los términos. Déjeme un segundo, Mildred, cómo se los explico lo que quiere. ¿Tiene el párrafo a la mano, Mildred? Conecte el micrófono, Mildred, porque solo por señales no tengo yo esa habilidad. No conozco el idioma de las señas todavía, Mildred, entonces sí necesito. Pensé que lo había activado. Bueno, primer requisito, el párrafo. ¿Ya lo tiene? Sí. Volvamos a leer por 5ª vez para que tengamos léalo, pero despacio. Muy bien. Los vicios de la voluntad en general pueden ser agrupados de 2 maneras. Unos que comparten la supresión de la libertad. Que comparten. Es que no podemos cambiar. Que compartan, Mildred. perdón. Es que hay un gran problema aquí. Sí hay un grave problema. No, alto. No, ¿cómo explico que los términos de las palabras tienen un significado? Natalia lo leyó en singular, era en plural. Usted le cambia una letra por otra. Entonces, ese ya no es el mismo significado. Estamos alterando el párrafo. Y ahí sí lo que hacemos es que confundimos a los compañeros. Sí, tienes razón. ¿Puedo continuar atrás? Pero depende. Si va a seguir cambiando palabras, no.
nos va a confundir. Entonces, no, o sea, la respuesta es relativa. Es que no es, ¿cómo me explico yo? Para leer hay reglas gramaticales, eso ya no es de civil, eso es de hace muchos años, que no permite cambiar comas, puntos, palabras, plural, singular, porque nos cambia todo. Y hoy sí me estoy sintiendo frustrado porque es algo muy básico. Lo que estoy haciendo es ponerlos a pensar y analizar un párrafo de 6 líneas. Lo que yo quiero es, voy a buscar las palabras. Que el párrafo me lo separe en esas 2 categorías. Bueno, yo ya lo separé, ya sé hasta dónde llega el primero y el segundo. Desde su perspectiva, pero no Sí. lo hemos comprobado. Pero sí, no podemos llegar a separar si no leemos las palabras en su dimensión. Entonces, no lo va a leer, sí, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Leerlo tal y como está. ¿Será que yo soy muy exigente, Mildred, o son reglas gramaticales? No, licenciado, lo que pasa es que nos pone un poquito nerviosos. Y en una audiencia, cuando esté frente al juez, le puede decir, yo me equivoqué en todo, me equivoqué, traje otro código porque usted me pone nervioso, o se va a poner a llorar a la parte de su cliente. No, para nada. Sí, eso que me acaba de decir usted, me lo dicen mis estudiantes de maestría, abogados, y doctorado también. O sea, ese argumento es recurrente, pero es mejor que sea aquí. Tal razón. Y si no lo hago aquí, ¿cómo lo voy a superar? Ustedes están en ventaja, quienes nunca hablan, pero siento yo frustración que no hemos avanzado de un párrafo. Vamos pues, hoy sí, Mildred, literal, la lectura. Sí. Y después separar, pero 1 termina, punto y aparte, 2, tal. Sí está, no sé si mi petición tal vez no está clara. Bien. ¿Qué es agrupar? Ubicar, sistematizar, separar, englobar, enmarcar, tipificar, encuadrar. Esos 2 eslabones. Lo que pasa que en el párrafo está así seguido, pero por razones didácticas, para hacerlo hasta tenemos que hacer un mapa conceptual, una gráfica, un cuadrito el primer supuesto y en otro cuadrito el segundo. Pero ya veo que Natalia metió en uno a todo. No, y ahí hay uno que dice, hasta le voy a ayudar. Sí, aquellos otros significa gramaticalmente me aparto. Separando. Sí. Eso es. Ahí mismo. Pero entonces, Mildred, eso que usted está haciendo es discriminar las palabras, poniendo la atención. Pero entonces, aquellos otros que dicen, su foquito mental es, momento, aquí está hablando de otro. Entonces el punto y aparte va para ponerle el número 2. Porque la palabra dice, y aquellos otros. ¿Y qué hizo su compañera? Siguió leyendo como si era parte de lo mismo. Entonces sí tenemos que separar para diferenciar el vicio en cuanto a la libertad y el otro. Pero si no tenemos esa capacidad de separar los 2, más adelante nos vamos a confundir. Bueno, estoy seguro que lo va a hacer 100 puntos ahorita. Tanto la lectura y la separación me la va a hacer nítida. Incluso fíjese que yo creo que antes de comenzar ya la tenía bien hecha, porque sí entendió bien a aquellos otros. Ese es el secreto. Sí, ahí, igual, Marvin aquí lo está haciendo, ya gráfico. Es que a mí me gusta mucho ordenar las ideas y separarlas. No sé si usted ha visto mis diapositivas, Mildred. Bien ordenadas. Ahí saca usted de mí un perfil psicológico. En la forma de ordenar, hasta en los colores. ¿Sabe que usted que de los colores se puede sacar un perfil psicológico? De su firma se puede sacar un perfil también. En todo lo reflejamos la personalidad. ¿Por qué cree que yo le pregunté a su compañera que me enseñara las hojas? De ahí estudié la personalidad en sus hojas. Que era, muy ordenada, los colores que utilizó, puntual. Hasta quienes tenemos una letra fea, claro que sí. Claro que sí. Excelente, excelente. Claridad, orden, y es congruente con su blusa. Le gustan las figuritas. Y lo de las diapositivas. Y lo de atrás es como si fuera profesor. ¿Usted es profesora, no? No, son manualidades de mis hijas. Qué bien. Mire, enséñeme la otra hoja.
Sí. Ah, sí. Eso es Esas son de las didáctico. diapositivas Lo de que hoy. están haciendo sus hijos, eso es fabuloso. Pegar en la pared todos esos ejercicios. Ah, qué bien. Esa hojita que está. No, perfecto. A usted le va a ir muy bien en el examen. Dios primero, sí. Ah, nítido. Eso me encanta, la separación. Ese es un mapa conceptual con el sello de Mildred. Usted le puso su sello ahí. Son sus Eso se llama diapositivas. la impronta. Bueno, así que 100 puntos en lo que viene. Vamos de nuevo. Los vicios de la voluntad en general pueden ser agrupados de dos maneras. Número uno, unos que compartan la supresión de la libertad de actuar en la persona que realiza la declaración de voluntad, como la violencia y la intimidación. Dos, Excelente, 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 pero para que los compañeros pongan atención, repita esa última parte. Dos. Ahí se quedó en intimidación. Sí. Para que todos la sigan. Ahí vamos, perfecto. 1 hasta intimidación. Pone el punto de aparte y así como Marvin, escribe aparte el número 2. Vamos nítidos. Ahora el 2. Yo le hice un pedacito acá para guiar. Está bien, está bien. Pero ya en su hoja, en su cuaderno, le puede poner el 2. Sí. Donde dice aquellos otros. Ahí comenzaría el 2. Por favor, sigamos. Número 2. Y aquellos otros que comparten una inexactitud en las circunstancias que conducen a la formación de la declaración de voluntad, como el error, dolo o en la infracción de la buena fe negociar. Ahí termina el 2. Exacto. Y entonces al final, como estamos haciendo gráficos, en ese 1 y 2, usted va a hacer un corchete de ambos. Y en el corchete le va a poner patología del negocio jurídico. ¿Por qué el corchete para los dos? Porque la patología es aplicable a las dos categorías. ¿Me expliqué? Sí. Ya tiene usted nítido el 1, ya tiene el 2, solo agregamos un corchete. Sí, corchete, ¿verdad? Yo no me recuerdo si es lo correcto. El dibujito. Sí, paréntesis. Sí, no me recuerdo si es el corchete, pero sí me expliqué. Entonces ahí va a poner patología del negocio jurídico, porque la patología es de los dos. Obviamente, anomalía, señor. Al separar, sí, pero al separar los dos, vimos que son diferentes. El primero va a hablar de la supresión de la libertad en la declaración. Por ejemplo, la violencia. Alguien le pone un revólver a usted para firmar, hay una violencia física y psicológica. Entonces ahí hay supresión de la libertad. Usted ya no está actuando en un margen de libertad para firmar el contrato. Hay una violencia. Antes, cuando los casaban obligados. Sí, aunque ahí no es contrato, pero sí hay una nulidad en ese matrimonio, ¿verdad? O algo muy erróneo. En el ejemplo que usted pone, había una violación y pretendían que mediante el matrimonio fuera un eximiente de responsabilidad penal, y no es así en ningún punto. Hay una violación. Una vez es menor de edad, no importa las condiciones, hay violación. Y esos casos que usted dice así eran, pero volviendo al tema, supresión de libertad en el primero. En el segundo, una inexactitud en las circunstancias. Por ejemplo, hubo un error, hubo un dolo. De todos modos, no se preocupen de cada una de las figuras porque las voy a explicar separadamente. Aquí lo que estoy haciendo es una introducción y separar esas dos categorías, que las dos son patologías. Pero entonces ya logramos el objetivo, ya está el párrafo felizmente explicado. Ya todos comprendieron. Gracias, Mildred. ¿Alguna duda para el examen, Mildred? Sí, pero el contenido. No me voy a regañar. Sí, ¿nos podemos apoyar del Código Civil o no? Sí. Sí. Ah, gracias. Sí. Solo, ¿verdad? Pero copiar y pegar de textos o de Google así igual, no. Tiene que ver. Y ni lo vamos a hallar ahí, licenciado. Doctor, perdón, con lo que nos ha explicado, no lo vamos a hallar. Sí, es que no va a hacer pregunta. La vaca da le. Sí, eso ni a sus hijos se les pregunta. No, para nada. No, es razonamiento, es abstracto. ¿Ya? Entonces, gracias, aquí va a ser frases. En el apartado del examen voy a generar un apartado amplio
para que puedan escribir. Y algo que no dije, que es tácito, sin falta de ortografía. Si viene falta de ortografía, la respuesta es 0. Y eso no lo debo exigir yo, eso se tiene que exigir desde su formación de primaria. A esas alturas no es válido las faltas de ortografía. Entonces, ahí le ponen atención. Porque si yo le respondí bien, sí, pero aprehensión con H no es lo mismo sin H, no es el mismo significado. Coerción, etcétera. Entonces, a estas alturas, también atención a la ortografía. Aunque hayan puesto ortográficos, invalidan la respuesta. Y como yo califico el examen, no pongo a nadie a calificarlo, entonces sí tengo la precisión, ¿verdad? Y ahí está, hasta subrayo, dónde está la falta de ortografía y lo anoto. Porque a estas alturas es imperdonable. ¿Qué piensa usted de la ortografía, Amir? No, tiene que ser exacta. No hay, No le perdemos, aquí no hay como ni lo que criterio. sucedió conmigo, le perdemos el sentido a las palabras. Claro, y eso ya no lo voy, yo no lo enseño, yo lo exijo, ¿verdad? Entonces, y si traemos una formación deficiente, que es frecuente, hay graves problemas. Entonces tenemos que ser autodidactas en ese sentido, pero lamentarnos y quejarnos ya no hay razón de ser. Por nuestros propios medios tenemos que buscar, hay tantos programas, someternos a examen de ortografía, hasta nos califican en 5 minutos. Hay 1000 herramientas ahora tecnológicas para ese proceso. Las reglas están difundidas. La RAE publica constantemente los cambios también. Bueno, Mildred, gracias por participar y le ayudó Gusto, doctor. muchísimo. A usted le ayudó mucho participar hoy. Le ayudó. Gracias. Bueno, primero, cuando hablamos de divergencia entre la voluntad interna y la declarada, tenemos que ubicarnos en el siguiente aspecto. Cuando hay una declaración de voluntad y no coincide lo interno y lo declarado, hay un vicio. Elizabeth Yoshon, hay una palabra aquí que acabo de mencionar que tenemos que comprender su significado. Elizabeth Yoshon. Dulce Morales. Dulce Morales. Bueno. No están. Delfina Ramos. Delfina Ramos. Aquí estaba, licenciado, pero no sé por qué no me deja encender mi cámara. ¿Y para el examen cómo va a ser, Elizabeth? Seguro tendré que prestar otra computadora. No sé si usted ha estado en las sesiones donde sí he explicado el requisito de la cámara. Sí, escuché, licenciado, pero no sé por qué en este momento no me deja. La pregunta puntual es la siguiente. ¿Qué significa divergencia gramaticalmente? Divergencia gramatical. No, gramatical no. Desde una perspectiva de la lengua española, ¿qué divergencia? No estoy pidiendo una explicación jurídica. ¿Cuál es el significado? ¿Nunca ha escuchado usted en los discursos, en las palabras, en los libros, la palabra divergencia? No solo en matemáticas, que divergente como que tiene 2 puntos. Perdón. Vamos, bueno, gracias Elizabeth. Adán Franco, vamos a escuchar qué dice Adán Franco. Es muy cómodo escribir en chat, ahora vamos a ver si en el discurso se refleja esa misma comodidad para Adán Franco Santizo. Dígame, Lick. ¿Qué significa divergencia? Gramaticalmente no hay varios significados. No, diversidad. Aquí Ronald Pineda, ya nos metió a más problemas. Conectemos la cámara, Ronald. Imagínate, estoy haciendo una pregunta de un término. Ronald Pineda, de aquí ya nos metió a más confusión. Ronald Pineda, así se llamaba, ¿verdad, Adán? ¿Quién escribió?
Pero Ahí ahora está en el chat. ya no quiere entrar. Por favor, no pasa nada. ¿Cómo va a ser eso, va? Es que mira, es muy cómodo, como los que escriben en redes, es muy cómodo escribir uno el Perdón, teclado licenciado. con claras. Ronald, ¿qué es lo que yo pregunté? Preguntó que qué significaba divergencia. Ah, muy El bien. significado de divergencia. Ah, va. ¿Y qué escribiste? Yo le coloqué diversidad de opiniones. ¿Están de acuerdo? Sí. Voy a hacer una pregunta. Y también no te vayas, Ronald, que se queden conectados con Adán. Muy bien. Construyamos el diálogo. Esta es una construcción colectiva. La divergencia entre la voluntad interna y la declarada. Aquí no vamos a hablar a una opinión. Por ahí ya va Karen Guamuch, ya va centrándose más. Karina, conectemos su cámara y nos quedamos los tres, no vamos a colapsar los tres. Bueno, eso pienso, ¿verdad, Dan? Que con 3 cámaras no... Buenas tardes, No licenciado. pasa nada, No va. pasa nada, pues sí, no pasa nada. Al contrario, Karina, usted ya se va Dígame. acercando al tema, pero vamos a ver, Adán, Ronald Ujú. y Karina, ubiquémonos. Cuando hablamos de la divergencia entre la voluntad interna y declarada, hacemos relación al proceso de formación del contrato. Cuando Ujú. nosotros vamos a celebrar, Karina, un contrato, en el interior ya tenemos una causa. La causa es la finalidad económica y social que perseguimos a celebrar un contrato, nuestra intención. Pero aquí viene el problema, no, engaño eso es en dolo, eso lo vamos a ver en otra clase. En ese proceso, Karina, de divergencia, ya sabemos, vamos a poner un ejemplo mejor, un ejemplo. Los ejemplos ayudan. Todo por explicar una palabra, la divergencia. Si no entendemos la divergencia en esas 2 categorías, no vamos a comprender lo que iré más adelante. Vamos a poner un ejemplo. Karina quiere donarle un inmueble a su novio, pero tiene ciertas dudas si en un futuro se va a hacer acreedor o merecedor. Porque los hombres son muy malos, Karina, y muy mentirosos. Si va a cumplir con lo que Entonces, me prometió. Imagínense con lo que estamos grabando aquí, cómo va a ser una compañía. Yo no sabía que los hombres como el aguacate, ¿va? Pero eso lo vemos otro día. Ya me entendió por qué, ¿verdad, Karina? Exactamente. Comparte mi opinión. Sí. Y hay mucho engaño, hay mucho dolo, hay muchos vicios en esas relaciones sentimentales. O sea que para que vayamos ubicándonos. Imagínense qué no habrá ofrecido Adán a las novias para lograr un cometido. Ninguna me ha querido tanto como para ofrecerme un inmueble. Pero Adán en el interior quiere algo, pero expresa otro. Es que ahí viene la divergencia, Ronald. Que vamos a señalar, Gabriela, si se quiere conectar ahí a las cámaras, bienvenida, hacemos una construcción grupal. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Viene Karina y piensa en una donación como un acto liberal, pero ella no ha leído que también la donación se puede revocar por causa de ingratitud, eso es lo que ella quiere. Pero que no lo ha leído bien porque sí está en lo acuerdo. Sencillamente, si él incurre en la conducta ABCD, se puede revocar por causa de ingratitud. Sin embargo, no ha entrado a esa etapa de análisis y en lo que quiere ella, en su voluntad interna, es interna porque no ha manifestado ese consentimiento. Por eso hay una divergencia. ¿Y qué sucede? Ella declara celebrar una compraventa. Si ustedes quieren plazos, etcétera, según ella, para que quede posibilidad de que si él no hace un pago específico, hay una resolución. Entonces aquí, si hay una
incongruencia con la frase que escribió Karina. ¿Qué frase escribió usted, Karina? Según la Real Academia Española. Falta de acuerdo. Falta de acuerdo, pero aquí más que falta de acuerdo es falta de coherencia, falta de esa relación de causalidad entre lo que quiere y lo que manifiesta. Esa es la divergencia, esa incongruencia con lo que yo quiero y con lo que estoy haciendo. Voy a poner un ejemplo de Ronald y Adam, de divergencias. Pero que no sea de pareja, ¿no? Otro tipo. Son hipótesis. Si te sentís identificado, eso no es culpa mía, pero son hipótesis con fines académicos, y así lo voy a poner. Ahora, si las circunstancias de la vida pegan en un ejemplo real, ese ya no es culpa del profesor, es culpa de tu conducta. Hipótesis: Ronald y Adam embarazan a una chica X. Le ofrecieron cielo, tierra y mar solo para ese objetivo. Y, por supuesto, ofrecieron matrimonio, etcétera, y unas condiciones de vida dignas, etcétera. Eso era solo para lograr su objetivo y la embarazaron. La embarazan, se marchan, saludos a la afición y ya no los conocen. Pero la chica estudia Derecho y lleva el curso también de negocio jurídico. Entonces, ya ganó Derecho de Familia y va a plantear un juicio oral de alimentos, porque ya en 10 días van a ser el niño, pues, o niña, o etcétera. No sé cómo sea la situación genética de Ronald y de Adam, o gemelos o trillizos, eso ya es la genética. Bueno, entonces la chica, ¿qué hace? Con una buena asesoría, plantea, y como los amigos se van a negar, entonces sencillamente el juicio de filiación. Y hoy con una prueba científica de ADN, 99.9. Y Ronald ya no pueden llegar al tribunal diciendo, fíjese que yo me opongo al ADN en virtud que se vulnera mi derecho humano a la invasión. Eso ya está superado. Y en esta materia hay un principio que prevalece: el interés superior del niño. Por lo tanto, ella está por plantear las demandas de filiación, de oral de alimentos, etcétera. Pero como fue una buena estudiante y ganó los procesales, estableció que Ronald tiene un inmueble ubicado en aquel lugar y Adán por consiguiente. Entonces, para garantizar las resultas del juicio, ella va a plantear la demanda solicitando, dentro de las medidas de fondo que ya señalé, hay medidas precautorias, medidas preventivas para garantizar las resultas del proceso. Entonces va a solicitar el embargo del inmueble de Ronald y de Adam. Pues son dos casos diferentes, no los estoy mezclando, ¿verdad? Son dos procesos, dos chicas diferentes, ¿verdad? Pero las conductas de Ronald y Adam son similares. Entonces vienen estos dos amigos y ¿qué sucede? Como ya han llevado el curso muy eficazmente de negocio jurídico, les llega a su conocimiento. Evidentemente el embargo genera un problema registral, que Adam y Ronald no van a poder disponer de ese bien por ese embargo. Como no se ha planteado la demanda, y al plantear la demanda, el juez hace la calificación, si cumple requisitos, libra un oficio al registro para inscribir el embargo. Eso lleva un tiempo, pero la chica todavía no está obteniendo los documentos, pero ya se entera Adam y Ronald que van a ser demandados. Entonces, ese mismo día que se entera, acude a una figura que se llama simular el contrato. Simulan realizar la compraventa del inmueble. Ronald se lo pasa a su primo, el inmueble, y Adam a un subíntimo amigo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando llegue el embargo, el registro de la propiedad lo va a rechazar. Porque va a decir, Adam y Ronald no tienen derechos inscritos en el registro de la propiedad. La propiedad está a nombre
de Z y la otra propiedad está a nombre de L. La intención de, aquí hay una divergencia entre lo querido y lo manifestado. ¿Qué es lo que ellos querían? Esconder su patrimonio, evadir la responsabilidad del embargo, evitar el embargo. Eso es lo que quieren en su interior. Pero hay una divergencia porque cuando ellos celebran el contrato, acuden ya sea a la compraventa o la donación y van a manifestar que lo quieren vender, pero no están recibiendo ningún precio a cambio. Es una verdadera simulación absoluta contractual. Que para eso la chica tiene que plantear después otra acción contra estos dos contratos, que no tienen nada de real. Son ficticios, son apariencias de celebración de contrato, porque en el fondo lo que ellos querían no era vender o donar. Lo que querían era sacar de su patrimonio ese inmueble para evadir un embargo o bien cualquier otra medida. Pero sí dejaron elementos de esa divergencia, de esa incongruencia entre lo que yo quiero y lo que estoy manifestando. Otro ejemplo, tienen problemas tributarios y se enteran que la SAT los va a demandar. El mismo caso. Antes que la SAT les haga los embargos, disponen. Y cuidado, porque ya cuando los bienes están embargados hay una figura penal, ya no hablamos de civil, de un tipo penal que se llama alzamiento de bienes. Ahí hay una clara divergencia. La causa del contrato no es una causa real. La finalidad de ellos no es comprar ni vender, no les interesa. Lo que quieren es esconder el patrimonio, sacarlo de sí mismo a terceras personas. Y por supuesto la víctima puede plantear las acciones de nulidad. Por supuesto van a ser muy complicadas y va a haber mucho tiempo y puede ser que este niño llegue a los 18 años en ese proceso. ¿Me explico? Y en el caso, por ejemplo, que pone tanto Rana como yo con esta chica, igualmente es alzamiento de bienes. No es la Entonces, misma chica, claro, son chicas. las Son chicas. diferentes. No, Pero, absolutamente ya no, porque esa es una figura posterior, pero sí hay una ujú, figura de simulo. Hay ¿por qué la reflexión, Adán? Al final, ese es un verdadero vicio del consentimiento. Y voy a explicar en futuras clases uno por uno, pero ahorita estoy en la parte introductoria, en la parte general, para explicar por qué debemos entender la palabra divergencia entre lo declarado y lo que digo. En la simulación, en la demanda, va a tener que probar que hay un acuerdo simulatorio entre quien adquiere y el otro que adquiere no es un comprador ni un donatario, es un prestanombre. En la doctrina francesa le llaman los hombres de paja, solo sirven para simular y presentar. Y tampoco se puso a pensar Ronald y Adam en una situación que estos prestanombres de entera confianza no tienen certeza y garantía también que el día de mañana ellos puedan vender el inmueble, se queden con el dinero. Porque la intención de Adam y de Ronald es que según ellos, cuando ya se arregla la situación, les regrese el inmueble. Según ellos, para que quede todo en el mismo orden del principio de ese entramado de actos simulatorios. Pero ¿qué va a pasar si el prestador resultó más vivo que vos, Adán, y lo vende? Te queda soplando en la loma. ahí decimos Y esto que había vicio estamos en el haciendo contrato, ¿no? referencia son muy frecuentes para evadir el incumplimiento de obligaciones de distinta naturaleza, civiles, mercantiles, tributarias, etc. Entonces, ahí el consentimiento no fue libre, consciente ni espontáneo. Aquí estamos hablando de anomalías, de irregularidades que vamos a particularizar. Pregunto, ¿quedó claro con el ejemplo esa divergencia? Claro. Te miro cara preocupado, Adam. Es hipótesis esto. Igual No. Ronald, esas son hipótesis. Es que es eso, ejemplo, a nosotros sí nos Y a trabó, y Ronald a lo Lina miro, no la ya trabó ni tanto, a ganas de nosotros hablar sí nos tiene, quiso trabar todo, con ese va a decir ejemplo. Ronald todo por escribir el chat, ¿verdad? No te preocupes, Ronald, son ejemplos didácticos. ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Gabriela, te estaba levantando la mano. ¿Alguna duda?
No, doctor, no tenía dudas, solo era para comentarle que lo que yo había encontrado en la RAE, ¿verdad? Pero ya, usted lo Pero de explicó. todos modos, léalo, por favor. Ah, bueno, es que en la RAE encontré que divergencia es acción de divergir, ¿verdad? Pero yo tampoco sabía que era divergir. Y busqué y es discrepar o Falta apartarse, ¿verdad? coincidencia, apartarse, incongruencia. Cualquiera Ujú. de esos sinónimos. ¿Entre qué? Entre lo declarado y lo Y la- querido. lo interno, ujú. Pero Muy eso hay que bien. probarlo, hay que probarlo. Perfecto, para terminar, explico la primer figura de divergencia entre la voluntad declarada y la querida. No es una figura, son varios ejemplos, varios supuestos, pero por tiempo solo explico uno y la próxima sesión continuamos con el resto. La reserva mental como tal no está regulada en el Código Civil. La reserva mental, ¿en qué consiste? No está en el Código Civil, pero la doctrina la estudia y la debo explicar. En el interior no aceptamos ese contrato que declaramos. Es decir, yo sí declaré un contrato, pero la reserva mental me obliga, que es un vicio, es una anomalía, a no aceptarlo. ¿Por qué? Porque hay una reserva mental que estoy ocultando la verdadera voluntad interna. Y mi voluntad interna es diferente a la declarada. La declaración no refleja esa voluntad interna, que debía trascender la voluntad interna, pero no trasciende a terceros. Y esa falta de trascendencia es lo que caracteriza a la reserva mental. Falta de trascendencia de la voluntad interna. Lo que está en mi intencionalidad al celebrar el contrato. El maestro de Castro, que es uno de los grandes civilistas europeos, nos define la reserva mental de la siguiente forma. El hecho de que la declaración negocial, o sea, la declaración del contrato, sea realizada voluntariamente, pero con una voluntad que se oculta, reservada, contraria a lo declarado. Es decir, la reserva mental es aquella declaración que no tiene trascendencia de la voluntad interna. Por lo tanto, es una declaración unilateral. Pero al mismo tiempo que es unilateral, es una declaración consciente. ¿Consciente de quién? Quien emite la declaración de voluntad. En conclusión, expresa algo que no quiere. Lo que expresa en la reserva mental se traduce en una divergencia con lo querido. Eso es la reserva mental, que en nuestro ordenamiento no hay un artículo específico, pero en la doctrina sí lo señala como un vicio del consentimiento. Lo que yo quiero internamente no tiene trascendencia. ¿Qué es lo que busca la reserva mental? Es que esa voluntad real restringir o anular la eficacia de lo declarado. El declarante quiere la declaración, pero no el negocio. Tiene voluntad de declarar, pero carece de voluntad negocial. Al Código Civil alemán le da una irrelevancia a la reserva mental, aunque admite que la declaración es nula cuando debió dirigirse a otra persona y esa otra persona conoce la reserva mental. Continuamos con este tema tan interesante, complicado, pero apasionante, la próxima sesión de clase, y les deseo muy buena tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, Cuídense. licenciada.